Ahí está. Bueno, sexismo en los libros para niñas y para niños. No digo la palabra niñez, que tendría que decirla, porque en realidad yo soy de otra generación y todavía no me acostumbro a esa terminología. Siento que la lengua es algo que se impone también con el tiempo, desde las culturas y desde la sociedad. Entonces, por ahora yo no lo siento transmitir, por más que pienso de una forma inclusiva y de una forma diversa. Mi cosmovisión del mundo es una de las visiones que tengo. Se puede decir que tengo tres cosmovisiones del mundo, que son para mí fundamentales, que es la cosmovisión política, ideológica, ¿sí? La cosmovisión de género, de los derechos de la mujer, y esta tercera cosmovisión que tiene que ver con la diversidad sexual y la diversidad en todo su amplio sentido. Pero hasta ahora con la palabra niñez o hablar en ese sentido, prefiero incluirlo como niños y niñas, ¿sí? También quiero aclarar que esta charla no tiene que ver con el tema de la diversidad sexual, sino que hablo ni con la diversidad en todo sentido, sino que estoy hablando del sexismo de los libros en los niños y niños, y ahora van a ver a lo que me refiero. Voy a intentar por última vez conectarme aquí al YouTube, algo está pasando que no me deja. Voy a probar a ver si no desde el canal del postítulo, a ver si puedo desde allí conectar en vivo. No, no se puede. Bueno, estamos acá grabando la charla igual. Esta charla les cuento que la elaboré ya hace unos años, la he estado presentando en diversos congresos, ¿sí? Y una de las últimas veces que la presenté fue el año pasado en Cuba, en un congreso del Cuentabano. Como dije, en otro tiempo, pienso también que en otra época, esta charla se titularía El sexismo en los libros para, para niños, ¿no? Ahora, desde hace muy poco tiempo, como digo, hemos incluido al género femenino, por eso le puse para niños y niñas, no hace mucho tiempo, y ahora, por ejemplo, hemos incluido el genérico niñez, por eso le digo, bueno, son como demasiados cambios, y vamos asimilándolos de a poco, ¿sí? Bueno, llegamos a 100 aquí a la sala, no puede ingresar nadie más. Lamento a la gente que se quede fuera, pero vamos a grabar igual la charla para poder verla, vamos a colgar después en YouTube. No hace mucho tiempo, como os dije, esta charla estudia el sexismo en los libros para niños. Desde hace muy poco tiempo hemos tenido en cuenta, parece ser al otro género, hace unos par de años. Y entonces por eso la charla de hoy es el sexismo en los libros para niños y niñas. Ya expliqué por qué no lo nombro niñez. En primer lugar, quiero dejar sentado que soy feminista. Y cuando digo feminista, soy feminista porque sí, porque soy hombre, porque soy feminista que era chico y no soy esos feministas que andan cuestionando todo. No, no. Soy feminista y punto. Tiene que ver con una cosmovisión, como les dije ya, de mi vida. Son los anteojos con los cuales yo miro el mundo. En segundo lugar, quiero dejar sentado que de cualquier texto literario, ya sea que comparta, para contar, para leer o para narrar en forma oral, solo me importa su calidad. No me importa ni el sexo, ni la edad de la persona que lo escribió. Quiero empezar a citar algunos libros de mi escuela primaria. Por ejemplo, un libro de texto se leía Pupi y yo, Pupi y él, eso lo estudié en primero y segundo grado. En tercer grado, Dulce de leche, y en cuarto y quinto tuve Amanecer. En nuestros libros tomé esta cita que dice: en el primer banco a la izquierda se sienta Elvirita Ferri y Roque Morales. Son dos buenos compañeros, qué distintos son unos del otro. Sin embargo, ella es paciente y laboriosa como una hormiga, trabaja sin hacerse notar y habla sino cuando la interrogan. Él, en cambio, es inquieto, movedizo, se levanta, se sienta, va constantemente de un lado para el otro y es siempre el primero en tener pronta las respuestas. Es un excelente alumno. Yo me puse a pensar y pienso, a ella, por lo visto, a Elvirita no la tienen en cuenta. ¿Será excelente alumna Elvirita?
O como no habla, está siempre paciente, la maestra no se da cuenta de que existe. ¿Por qué no habla Elvirita? La condena a silencio, de alguna manera es una condena a muerte, porque la palabra es vida. Si no hablo me muero, si no hablo exploto, y se piensa porque se habla, y hablar es el modo principal de autoafirmación. Y aquí hay un texto que quiero compartir, que siempre lo cito en mis clases, de Graciela Cabal, cuando habla del silencio, ¿no? Habla de dos tipos de mujeres, de las silenciadas y las silenciosas, que no es lo mismo, dice ella, porque la silenciada no es consciente de su silencio y calla por un mandato social. En cambio, la silenciosa es consciente de su silencio y lo utiliza como una especie de arma. Por ejemplo, silenciosa es Meryl Streep en la película La Casa de los Espíritus, que decide callar como una forma de castigo a su marido. Silenciosa es la protagonista de la película La lección de piano, o Hannah Smith en la película La lectora. Mujeres que ante la opción de decir lo que los otros quieren que digan, ellas eligen callar. Si no hablo me muero, si no hablo exploto, y se piensa porque se habla, y hablar es el modo principal de autoafirmación. Por eso también pienso que las silenciadas o silenciosas tienen que ver con el mandato de tener la boca cerrada, tiene que ver con el adentro, con la inmovilidad, con la locura y con la muerte. Estoy pensando en las inocentes caperucitas de los cuentos de hadas. Estoy pensando en Beth, la hermana callada y hacendosa de Mujercitas, de Luisa Alcott, que de todas las mujercitas es la que se queda en la casa y muere. O muere porque se queda en la casa. Estoy pensando en Camille Claudette, cuya energía creadora también supo usufructuar el maestro Rodin, encerrada ella durante 30 años en un manicomio, cosa de no perturbar la carrera de su impecable hermano. Estoy pensando en las mujeres, en la tía Camila de Graciela Cabal, que fue confinada por 60 años en el mismo cuarto de un viejo caserón del barrio de San Telmo, donde yo vivo, que escribía y cantaba óperas y tocaba el piano y andaba por el mundo entero, escandalizando a los familiares, hasta que un día, uno de esos días en que los ojos de las hembras desafilan los cuchillos, empañan los espejos y acaban con las más pimpantes azaleas, ella, la tía Camila de Graciela, se animó a lavarse el pelo y la sangre podrida, en vez de bajar, le subió a la cabeza. Y se volvió loca y muda para tranquilidad de todos. Estoy pensando en Virginia Woolf y su diario, tan expugnado por el señor Woolf, su marido, su editor, que de los 23 volúmenes que integraba el texto original, esos 23 volúmenes solamente fueron reducidos a un solo libro de 365 páginas. Estoy pensando una por día que corrigió el señor Wall seguramente. Condenada por durante un año, ¿no? Estoy pensando en Virginia Woolf, que también fue condenada por largos periodos a un nefasto tratamiento que la sometía a la sobrealimentación forzada y a la prohibición de escribir, método ideado en ese entonces supuestamente para proteger la fragilidad de su sistema nervioso. Y aquí, obviamente que lo digo en forma irónica, ¿no? Es tan frágil el sistema nervioso de las mujeres, es que ellas son tan impresionables y enfermizas. ¿Será por eso que un tratado de medicina doméstica del siglo pasado puede leerse: las jóvenes se exponen a padecer esta enfermedad? Cito, ¿no? Se refiere al furor uterino. Cuando se entregan a ciertas lecturas. ¿Será por eso que un libro de educación titulado El tesoro de las niñas dice textualmente, atención, el vicio infame de la mentira de que se sirven las niñas para ocultar sus defectos se convierte luego en la perniciosa manía de inventar historias? Los padres y preceptoras deberán castigar con tanta severidad a las niñas que forjan cuentos, por inocentes y entretenidos que sean, como a las que dicen mentiras. No olvidemos de hablar, que no olvidemos que el hablar en exceso, ¿sí?, así como de reír, fue considerado signo de brujería, ¿sí? Un signo de brujería. En lugar de las mujeres disconformes
de las que se resignan, de las que no se resignaron a su destino de silencio, de las que hablaron sin pedir permiso, de las que se animaron a tomar la palabra, ¿no? Y decir, esta boca es mía. Estoy pensando también algunas citas que tomé de la obra de Graciela Cabal, ¿no? De Mujercitas Eternas de Antes. Estoy pensando también en Las cenizas de papá, donde habla esto de la risa también, ¿no? Que había un texto que se refería que decía, es un dicho popular, la que se ríe viernes llora sábado y domingo, o mujer de risa fácil, mala fariña. Pero las láminas que acompañaban, mejor dicho, las ilustraciones que les decía, los textos que les decía anteriormente, que les comentaba, y otras lecturas, todas del mismo tenor, eran tranquilizadoras, como los textos Nenas, Madres y Abuelas, eternamente sonrientes, envueltas en vaporosos delantales convolados, entregadas con alma y vida a las tareas propias de su sexo, rodeadas de gatos y flores y cacerolas, blandiendo cucharones y plumeros, están a salvo de los peligros que se acechan afuera. Espantosas tormentas de viento y nieve, maremotes y tifones, plantas carnívoras, arenas movedizas y el terrible Sinmún, viento del desierto. Afuera están los hombres, cumpliendo las más disímiles tareas, conducir barcos, aviones, submarinos, trenes, construir casas, puentes, diques, inventar cosas maravillosas que beneficien a la humanidad y después destruir todo con las guerras. No es que la mujer esté totalmente también ausente en las situaciones que aparecen los hombres en estas acciones. También se las ve a ella, alcanzando, eso sí, algún tubo de ensayo o un té, observando con curiosidad, pero no de la malsana, porque detrás de un gran hombre, bien detrás, hay una gran mujer. Afuera están los hijos, varones, jugando a la pelota, trepados a los árboles, corriendo con el perro, levantando ingeniosas construcciones o casitas de muñecas para que después las nenas, o sea, sus hermanas, que están ahí esperando con sus muñecas y sus ollitas y sus escobitas diminutas, pueden poner todo en orden. ¿Sí? Y reitero, esta charla estoy hablando del sexismo, no estoy hablando de la diversidad. Cito un texto de un libro de lectura. Soy el pequeño albañil que fabricó una casita. ¿Qué emplearé para hacerla? Ladrillos, cal y piedrita. Y cuando esté terminada, con muy lindas pinturitas, le daré bellos colores de rojo, amarillo y lila. ¿Para qué será mi obra? Para mi buena hermanita. Allí guardará contenta sus hermosas muñequitas. He visto que voy a silenciar a Alcira, que dejó el micrófono ahí abierto. Continúo. Un segundo. Alcira, fíjate que se te abre el micrófono, ya te lo cerré yo de vuelta ahí. Tené cuidado que se te abre el micrófono. ¿Sí? Ahí vamos. Cuando la familia aparece reunida alrededor de la mesa o en cualquier situación, al hombre se lo ve en tres posibles actitudes. Entrando o saliendo de la casa, comiendo o a punto de comer, leyendo el diario, salvo al entrar o al salir, parece que el hombre en la casa permanece siempre sentado. La madre, en cambio, acostumbrada a estar de pie o en movimiento, hasta en los momentos de reunión en torno de la mesa, seguramente por si alguien necesita algo, ¿no? La abuela suele quedarse sentada, pero ojo, que esto se debe a que las piernas no le dan, que si no, tampoco la abuela se salva. A veces cada muerte de obispo, la madre también se sienta. No a descansar, por supuesto, que va, ni tampoco a leer el diario. Se sienta para dedicarse a la costura o al tejido o cualquier actividad que le impida estarse mano sobre mano, momento en que aprovecha el diablo para llevarse a las mujeres, decía siempre mi abuela. Es que así transcurría la vida en aquel mundo sin sobresaltos de mi infancia, de mi niñez, donde los niños éramos felices porque no había maldad, ni desavenencias familiares, ni tanto degenerado suelto, ni tanta internet, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Había televisión y en mi época de niñez había 4 canales solamente.
Sí había, era otras cosas, si había todo esto, era en otra casa, jamás en la propia. Y aquí tomo un texto también de estos que adornaron mi infancia. Así el lunes lavamos la ropa, que a la soga dejamos secar. Así el martes, con mucho cuidado, la ropita ya limpia a planchar. Así el miércoles lustramos los pisos y los techos sabemos limpiar. Así el jueves cosemos la ropa y aprendemos también la borda. Así el viernes salimos de compras como sale de compras mamá. Así el sábado hacemos masita que en el horno dejamos dorar. Y el domingo ya todo concluido, así todas al campo vamos a jugar. Después están los mensajes y máximas. Esto los tomé de Mujercitas. El aseo y la limpieza dan a las niñas belleza. Otro. Si quieres ir bien querida, sea afable, humilde, sufrida. Otro. Las niñas que no son aseadas infunden asco y desagrada. Unos años atrás, en la infancia de mis educadores, de mis formadores, de mis docentes, podía leerse la siguiente aclaración en algunos libros de lectura. Las lecturas para niñas llevan la letra M y las lecturas para varones llevan la letra B corta. Como nuestra escuela, dice, acá estoy citando a un texto que cita Graciela Cabal en Mujercitas, dice, como nuestra escuela era a partir de tercer grado solo de niñas, el libro lo aprovechaban las niñas nada más una gran parte, pero todas sabíamos que las niñas malas, en general altas y corpachonas, y en su momento habían apretado al angelito, se juntaban en el baño para leer las lecturas especiales para varones, las que llevaban la letra B corta. Por eso nosotras, dice Graciela, las niñas buenas, les decíamos las varoneras. Entre las lecturas autorizadas estaba la lectura de la madre. El hombre nacido para pensar y la mujer para amar. El sentimiento es un elemento, el sentimiento es su elemento. Por eso ama todo lo delicado, buscando la ternura en lo moral, en la sociedad, la paz, la música en las artes y las naturalezas en las flores. Con el paso del tiempo y entre muchas otras cosas, llegué a descubrir que los libros de mi infancia y de muchos de mis mediadores, en general los libros para chicos, estaban plagados de textos misóginos y discriminatorios respecto a la mujer. Pensemos en los cuentos tradicionales. Bueno, no voy a hacer el análisis que hace Bruno Bettelheim, voy a hacer otro análisis. Las protagonistas suelen ser bellísimas, es cierto, pero más tontas que las vacas. Tan tontas como para comerse los alimentos envenenados, pincharse con objetos punzantes, peinetas, agujas, abrir las puertas a los que quieren asesinarlas. Confunden a sus dulces abuelitas con bestias feroces. Afortunadamente siempre logran salvarse de la muerte espantosa gracias a la intervención provincial de ¿quién? Claro, por supuesto, de algún hombre. Un hombre que ni siquiera necesita ser príncipe azul, porque para salvar a una mujer en peligro basta y sobra con un leñador avispado o un cazador de corazón generoso. Es así que las niñas de los cuentos son bellísimas, buenas, amables, hermosas, pero más estúpidas que las vacas, ¿no? Los hombres son vivísimos, leales y valientes, siempre están dispuestos para acometer con éxito cualquier empresa. Los príncipes azules suelen ser, además, obviamente que hermosos, pero el resto de los varones parece que no lo necesitan, ¿no? Había un dicho que decía mi abuela, que decía, el hombre es como el oso, cuando más feo, más hermoso. Uno de los defectos graves de las niñas de los cuentos es la pereza. No es el caso de la sufrida Cenicienta, pero por ejemplo, Caperucita, ¿sí? Con esa cara de mosquita muerta, deja bastante que desear. Para ir a ver a su abuelita, elige el camino de los alfileres, en vez de elegir el camino correcto, el de las agujas. Esto obviamente que alude a las malas mujeres que en lugar de coser lo roto con aguja e hilo, como Dios manda parece ser, prefieren todo con alfileres como a la que te criaste. Caperucitas, Blancanieves, la Bella Durmiente, Cenicienta, son niñas, incapaces aún de engendrar.
todavía no le ha llegado para ellas, aunque anda rodando por ahí, la maldición de la sangre, la de la menstruación, la de la pérdida de la virginidad, la de los partos, simbolizada en pinchaduras de agujas, virruecas y astillas, sangre que se debe ocultar, porque es signo de oprobio, y tiene que ver con la impureza, con la locura. ¿A quién no se le volvió loca una parienta que se lavó la cabeza esos días que no tenía que lavarse? Como decía Graciela en Secretos de Familia, miraba la mayonesa y se cortaba, tocaba las flores y se secaban. Y el vino se vuelve vinagre, ese era otro de los dichos también. Qué diferente de la sangre varonil, exhibida con orgullo, porque es capaz de lavar ofrendas, abonar los surcos, sellar pactos, juramentos, construir como jugo nutriente a la grandeza de las naciones. En el otro extremo de la feminidad están las mujeres viejas de las que ya huyó la sangre. Son las brujas abominables, que ya no pueden engendrar, aunque copulen y copulen y copulen. ¿Será por eso que son tan abominables? Me pregunto. En el medio están las tontas, bellas y las brujas abominables, están las esposas, martirizadas por sus propios esposos, los cuales, pese a su apariencia en el fondo, muy en el fondo, las aman con locura, cosa que en general descubre cuando el cuento llega a su fin. Pero más vale tarde que nunca, también decía mi abuela. Y están las ogresas también, alimentadas de sangre fresca, las madres desaprensivas, capaces de acabar con la paciencia de los más santos de los varones. Por suerte están las hadas, ¿sí? Siempre y cuando no se trate de esas hadas despistadas que dejan la varita olvidadas en cualquier parte. Se sobreentiende que estamos haciendo burdas simplificaciones, que estoy siendo irónico, ¿no? De un material riquísimo, de profundo simbolismo, que ya lo revalorizó Bettenheim en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, historias y personajes que ejercen su fascinación sobre chicos y grandes, porque están hablando de cosas que importan mucho, como el amor, la muerte, el odio, los celos, la envidia, la vergüenza, la venganza, el hambre, la justicia, y la sensación de estar solo, perdido en un bosque, rodeado de espantosos peligros, que es como tantas veces se siente un chico y también un grande. Por eso, en estos cuentos que, como señala Bruno Bettenhel, marcan el camino de la dependencia al de la independencia, sin decirle al chico a cada paso lo que tiene que hacer. Suelen tener que ver mucho más con la realidad inmediata que algunas historias pretendientes realistas, absurdas paparruchadas, en donde nunca pasa nada. Pero atención, es cierto que estas dulces y tontas niñas son de alguna manera también los modelos de identificación por las niñas. De los personajes de los cuentos tradicionales no recuerdo a ninguna sastrecilla valiente. Pero, ¿qué pasa con la imagen de la mujer en los libros que se escriben en la actualidad? De eso me voy a ocupar también. Pues no ha variado, digamos, ha variado pero un poco, no en la medida de lo que yo quisiera esperar. Desgraciadamente todavía abundan las imágenes de mujeres que, como diría Marina Walsh, se deleitan cortando un tomate, enloquecen de dicha frente a una olla roñosa. Mujeres y gallinas y osas, monas y conejas que friegan, lustran, cepillan, hacen compras, desodorizan, siempre exultantes de alegría porque todo, pero todo lo hacen por amor. Mientras tanto, la vida le pasa la vida por la vereda de enfrente o por la pantalla del televisor. Aquí hay un texto que fue como, para mí, como rupturista con todo esto, ¿sí? La señora, no, esta historieta de amor. La señora Planchita la tengo acá, que os lo voy a mostrar acá. Esta es la primera edición de la señora Planchita, ¿no? De la señora Planchita, de Graciela Cabal, está la primera edición, la segunda edición es de la colección Panflauta, de Editorial Sudamericana, de la Cabal, también de Graciela Cabal. La señora de la Planchita de la Fuente se secó las manos con el repasador de toalla, que es mucho más absorbente, y suspiró feliz. La cocina brillaba.
y un delicioso olor a pino salía desde la rejilla. ¡La rejilla! ¡Faltaba la rejilla! Y la señora Planchita tomó la esponja dorada, la del enanito, y en 4 patas frotó y relució como la plata. Siempre en una casa lo más importante son los detalles, decía la mamá del señor de la fuente. Y aunque la señora Planchita tuviera sus pequeñas diferencias con la buena señora, en cosas como esta les daba toda la razón. La señora Planchita, fíjense, se llama así el nombre de ella, porque planchaba con una planchita chiquita de viaje, porque la plancha grande, de tanto utilizarla, hizo cortocircuito. Lo que a la señora Planchita le encanta planchar, ¿sí?, son sábanas y manteles, más que otras ropas, otras prendas, porque la planchita, con las sábanas y los manteles, la planchita vuela, y su pensamiento se van con la planchita también. La señora Planchita pierde su nombre, recién recupera su identidad al final, Aurora de la Fuente. Y recupera su identidad cuando puede romper este modelo también con su hija, ¿sí? La señora Planchita miraba la televisión, una televisión blanco y negro, y con una raya finita, como la vida de la señora Planchita. Cada día esa raya era más finita. Y ella vivía a través de la telenovela, a través del radioteatro. Y mientras tanto, como a la señora Planchita, la vida le pasa por la vida de enfrente, o por la pantalla del televisor. Refiriéndose a las ilustraciones de los libros para niñas y para niños, Adela Turín advierte que en general las madres nunca llevan anteojos. Es comprensible. Los anteojos se usan para leer. Tiene que ver de alguna manera con la inteligencia. Por eso los que llevan anteojos son los padres, los abuelos, los hombres en general. También pueden llevar anteojos algunas mujeres, pero un poco extravagantes, un poco locas, y por qué no decirlo, solteras. Y los gatos parecen acompañar siempre a las figuras femeninas, nena, mujer o viejita en casa con gato. ¿A qué se refiere esta asociación? ¿Será, me pregunto yo, porque los gatos son traidores, siempre sacan las uñas en los momentos que menos se los espera, e interesados, solo se arriman con ronroneos al que les da de comer? ¿Será porque son perezosos, apegados a las casas, no a las personas, y porque les encanta dormir entre almohadones mullidos, como a las odaliscas? Lo cierto es que muchos libros para niñas y para niños siguen transmitiendo un estereotipo de mujer, que es también el que transmiten los medios de comunicación. A ver si se acuerdan de esta publicidad argentina que decía: nadie reemplaza a la madre en casa, nadie reemplaza la manteca en casa. La imagen de la mujer que nos muestra es la de una nena o mujer dependiente, que vive vidas ajenas, temerosa de riesgos y aventuras, siempre a la espera del varón, nenas y mujeres incapaces de valerse por sus propios medios, de reírse de ellas mismas, de quererse un poco. Sus méritos mayores son el sufrimiento, el sacrificio, el trabajo, el silencio, la inocencia que llega a ser bobería, por supuesto, y la belleza. Pueden cambiar decorados, accesorios, detalles, pero los modelos de mujeres se parecen peligrosamente al de antaño, como en los tiempos de Blancanieves, la belleza es el valor fundamental, belleza que hoy, por hoy, se centra en la extremada delgadez, como en los tiempos de la Bella Durmientes, el final feliz es el casamiento, con el lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, como es en los tiempos de la Cenicienta. Las niñas, las mujeres deben ser abnegadas, discretas, silenciosas, modositas y sobre todo muy, pero muy trabajadoras. Es innegable que sobre todo en los textos escolares, en alguna literatura, a veces se ha ido modificando esta visión de estereotipos, por suerte, en la asignación de los roles, pero sin embargo, a veces la intención es una, ideología es otra, y es la ideología la que se filtra a través de las palabras, a través de las ilustraciones. Quiero compartir algunos libros que fui seleccionando aquí, que yo utilizo para trabajar, digamos, como, esto es una charla que voy a trabajar con ustedes, pero voy a dejar estos libros, para que ustedes también los elaboren y puedan desarrollarlos
como, como taller, ¿no? Por ejemplo, este fue uno de los cuales yo trabajo, el sexismo, que es una historieta de amor de la colección Panflauta de Sudamericana, también es de Graciela Cabal. Historieta de amor, están los roles, la niña hace las cosas de la casa, el niño hace las cosas de los varones, los padres son muy humildes, se van a trabajar durante todo el día, vuelven tarde a la noche, y la niña cocinaba, que es un desastre. Y el varón no supo arreglar la cerradura, tuvieron que entrar esa noche por la ventana. Y el final, digamos, comienza cuando cambian los roles, cuando el varón se da cuenta que cocina milanesas riquísimas, y cuando la nena, que le encanta jugar al fútbol, logra destrabar la puerta y arreglar los enchufes, los padres, ellos obviamente que en la historia ellos mienten todo esto y van cambiando esos roles para que los padres no se enteren, pero después obviamente los padres al final se enteran, y es muy interesante porque aparte son una familia muy, pero muy humilde, ¿sí? Muy humilde, que los padres trabajan muchas horas y los niños quedan solos durante todo el día. Y aún así está este encuentro que se hace a la noche entre ellos, ¿no? Historieta de amor, para mí es un libro bellísimo para trabajar el sexismo. Otro de mis libros que, bueno, obviamente que ahora tenemos libros álbum, y reitero, estoy trabajando del sexismo, no del tema de la diversidad. Uno es la princesa y el pirata, de Alfredo Gómez Cerda y Teo Puebla, ¿sí? Es un libro álbum bellísimo también, donde la princesa Filomena se sube en la torre de marfil y plata, ella canta, y ahí yo cuando cuento el cuento, siempre, yo no sé cantar, pero le pido a la gente que cante una canción que todos conocen que también dice: la mujer que al amor nos entrega no merece llamarse mujer. Miren también, yo analizando esa letra digo, qué machista, ¿no? Entonces, la princesa Filomena se acerca mientras se peina, cantando esa, yo le pongo esa canción ahí, y aparece un príncipe. Ella le pregunta: ¿quién sois? Un príncipe, ¿a dónde vais? El príncipe le dice que va a buscar una que está como muerta, que 7 enanos la custodian, que comió un poco de manzana podrida, que tiene que darle un beso para que escupa la manzana y él se va a casar con ella. Pero si ella le pide, la princesa Filomena, que suba, él sube y se casa con ella y deja a la otra con los enanos en la caja de cristal. Está hablando obviamente de Blancanieves. Y la princesa Filomena dice: no, seguí tu camino, seguí tu camino. Van pasando distintos príncipes. El segundo príncipe es uno que le dice: ¿quién sois? Un príncipe, ¿a dónde vais? El príncipe le dice: mira, yo tengo 40 años. Mis papá y mi mamá me dijeron que era hora de casarme. Organizaron una fiesta. Y la única que me gustaba se fue corriendo y perdió un zapato. Así que tengo que buscarla para darle este zapato, porque va con un zapato de cristal en la mano. Está hablando obviamente de la Cenicienta. Pero si vos me decís que suba, dice el príncipe, yo te coloco el zapato y me caso con vos. Y ella dice: no, hacele caso a tu papá y a tu mamá, seguí tu camino, seguí tu camino. Así va desfilando otros 2 príncipes más, el de la Bella Durmiente, bueno, otros príncipes. El final de la historia, la primera Filomena ve una bandera negra, ve un hombre, ve el mar, ve un hombre entrado en años, ve una pata de palo podrida por la humedad, un garfio, ve una barba, entrados en kilos, el hombre, y él dice: ¿quién sois? Un pirata, un verdadero capitán pirata, y pregunta ella. Él se mira y dice: pues sí, has navegado por los 7 mares, navego pero no los cuentos, has conocido muchos lugares, viajo pero no los recuerdos, venía, venía a buscarme. No, dice el pirata, soy hombre de mar, la tierra me marea. Entonces ella decide bajar de la torre marfil y plata. Ella decide llegar a la playa, decide tomar un bote para subir al barco con el pirata. El pirata le da una botella, bebe un poco de ron, le da la botella a ella y le dice: el viaje será duro. Ella empina este líquido que le quema la garganta, se seca y le dice: eso espero, que el viaje sea duro y largo. Él dice: viajaremos por los mares y yo los contaré. Ella va a recordar, termina el cuento diciendo: desde entonces la torre marfil y plata no guarda más a nadie. La princesa quedó vacía. La princesa Filomena decidió ser protagonista de su propio cuento y vivir su propia vida.
¿sí? Es un libro bellísimo. Bueno, otro también que es una obra, voy a nombrarlos, este dibujo mi espacio de preguntas. La señora Meyer y el Mirlo, es una editorial argentina, Libros del Zorro Rojo, ¿sí? El autor es Wolf Elbruch, que ustedes lo conocen, este autor, por el cuento de El Pato y la Muerte, ¿sí? Es el mismo autor. La señora Meyer y el Mirlo, para mí es un texto también bellísimo, poético, ¿no? Este lo vamos a dejar, no vamos a compartir. Una Caperucita Roja, de Océano, ¿sí? Es también un texto que rompe con estos estereotipos. Tenemos Joana y el tren. Bueno, y los que a mí me gustan muchísimo, muchísimo son los de Olivia también, ¿sí? Esta niña que es una colección de Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Los de Olivia, Olivia y su banda, Olivia en Venecia, son para mí, Olivia y su juguete desaparecido. El libro de los cerdos, por supuesto, lo tengo acá para mostrarlos, el libro de los cerdos, por eso no lo había comentado, ¿sí? De Anthony Brown. Fíjense en esta imagen de los libros del cerdo cuando así empieza el libro, con esta imagen, la mujer cargando a todos en sus espaldas. El libro dice: el señor de la cerda tenía una bonita casa, con un bonito coche, en un bonito garage. En la bonita casa había un bonito jardín. En la casa estaba su esposa. Nada bonita, ¿no? No usa la palabra bonita. Bueno, este es un libro también, obviamente, que rompe con el sexismo de los libros, y ella decide irse de la casa porque es la que limpiaba, la que cocinaba, la que ellos venían de su importantísima escuela, venían de importantísimo trabajo, hasta que un día dejó una nota a ella diciéndole: son unos cerdos. Y obviamente ellos se convierten en cerdos porque no sabían cocinar, no sabían limpiar, enchafan toda la cocina, la comida les quedó horrible, terminan comiendo por los rincones, ¿no? Obviamente las sobras se convierten en cerdos literalmente, y hasta que vuelve la señora de la cerda y le pide que regresen, y entonces ella regresa, y ahí cambian los roles, ¿no? Juan y Simón tienden las camas, el señor de la cerda plancha, todos cocinan y a veces se divierten juntos, y mamá también está feliz. Y aquí Anthony Brown nos pone, como es un libro álbum, hay un trabajo también desde la ilustración, nos oprime el corazón en la última ilustración, porque ella aparece supuestamente con parece un moretón en la cara, en el rostro acá. Y después dice: mamá compone el coche. Y te das cuenta que es grasa después, ¿no? Obviamente hay todo un cambio de los roles, ¿sí? Seguramente hay muchísimos: Pateando Lunas, de Roy Berrocay, acá me están diciendo, obviamente. Hay muchísimos de estos libros para abordar y tener sobre todo muy presente, ¿no? Pero me parece importante no, digamos, tener presente también el tema este también en los, digamos, cuando la cosmovisión, y mirar, poner unos anteojos de estos, para plantear estos nuevos paradigmas, ¿sí? Quiero abrir un espacio de preguntas. A ver. Bueno, estamos siendo 100 en la sala. Ahí David Murillo, del Perol, date audio, te escuchamos. Muy buenas a todos. No sé si se me escucha bien. Perfecto, te escuchamos, súper bien. Bueno, todos del latín, el todo. Te escuchamos. Eh, Juan, pues para mí, la verdad, muchas gracias, Claudio, por este espacio, ante todo. O sea, agradecerte por organizar todo esto y además por esta charla que para mí, sobre todo, es muy pertinente. Nosotros, en el grupo de la Universidad del Valle, aquí del Perol, no sé si alguien lo conoce, pero bueno, lo puede googlear por ahí. Hemos tenido muchos problemas. El contexto sobre todo es muy diferente. Obviamente mi país, Colombia, y mi ciudad, Cali, es súper diferente a los contextos que ustedes pueden tener allí. Pero sí hay una cosa que se nos dio aquí, sobre todo a nivel zona pacífico de la zona Colombia-Pacífico, es muy tradición de África, ¿no? Afrodescendiente.
Y nos pasó en un encuentro aquí muy, muy famoso que se llama el Petronio Álvarez, que es de la cultura pacífica. Nosotros organizamos un espacio allí de cuento tradicional y hay unos cuentos, sobre todo a nivel tradicional, que tienen una figura, obviamente, ya tú dijiste algo sobre eso, sobre el contexto, que es diferente. Todos los cuentos tradicionales tienen un contexto diferente social, pero entonces allí unas profesoras nos pedían que cómo podíamos contar ese tipo de historias donde precisamente pues hay una imagen de la mujer eh, pues desde ese contexto social anterior, muy anterior históricamente, que se viene manejando en los cuentos tradicionales. Entonces ahí mi pregunta es eso, ¿cómo, si ya vemos pues o sea, todo, no sé si aquí el phishing que se hace en cine o el que se cambia unos roles, ¿no? Que se puede, o sea, lo hacen ustedes allí también. Les toca cambiar, adaptar todo, o por el contrario, defender. O la tradición, como el cuento literario como estaba, o hacer la actualización. Bien, yo creo que los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas, conservan precisamente, lo dije en la charla, ¿no? Todo este valor de que los niños pueden simbolizar, sublimar, identificarse con estos personajes, atravesar la angustia, digamos, de esos los cuentos tradicionales. Pero también me parece interesante esto que plantea aquí también David, de Cali, del Perón, porque yo conozco, bueno, he estado varias veces, he estado en Cali, en el festival de Cali, he estado inclusive la última vez que fui a Colombia, estuve en el festival ahí de Santa Palabra, y algo que me llamaba la atención, ¿sí? Obviamente que trabajan con cuentos de tradición oral, y mucho, yo inclusive, digamos, como dijo también David, hay otra realidad y otra cultura. Digamos, cada país, cada provincia, obviamente cada lugar tiene su propia identidad. Pero a mí me llama la atención de que en Colombia, tanto en Bogotá como en Valledupar, Riohacha, Barranquilla, que estuve en esa oportunidad y después estuve en Cali, el 95% de los narradores son hombres. Pasa al revés que en Argentina. En Argentina el 95% en Argentina los narradores son mujeres. Hay muy pocos hombres. Y en Colombia la mayoría son hombres. Y los textos, había textos que contaban, que para mí eran súper misóginos, inclusive pude compartirlo con ellos, pero claro, estaba naturalizado. Por ejemplo, uno de los cuentos que me parecía espantoso era cómo golpeaban a la mujer con una varilla si la mujer no hacía caso, ¿no? Bueno, obviamente que la gente se Bueno, reía. ese cuento es cubano, ¿no? Ese cuento no estoy defendiendo, pero ese cuento es cubano, Es digamos. cubano, es cubano, pero yo le escuché a Nicolás Lugo en La Guajira, en la cuenta Jai. Y yo me acuerdo que hablé con Nicolás y yo le decía, digo, mira Nicolás, le digo, uno como narrador también transmite una comunicación, también transmite una ideología. Entonces, obviamente que él estaba ya en su contexto y no lo veía mal, pero yo, que venía de acá, y gente inclusive de otros países también, obviamente lo veíamos muy mal nosotros y pudimos charlarlo con él. Y lo peor, decíamos que a mí lo que más digamos, me asustaba de todo eso, él podía tomar conciencia después de eso y no contarlo, pero el público lo celebraba y la mayoría del público femenino también lo celebraba. Entonces, claro, no había una identificación, calculo yo ahí en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay textos, sobre todo literarios, que ya han pasado a través de estos anteojos y ya, por ejemplo, un texto que cito, que yo compartí con Elvia Pérez de Cuba, lo charlé con ella, inclusive hace muy poco, hace un año. Elvia cuenta un cuento muy divertido, que para mí ya dejó de ser divertido, que ustedes lo conocen, es el cuento de Apolonio, de Laura Esquivel, de íntimas suculencias. Ese texto hace 5 años, 4 años, era divertido. Hace 2 años, hace un año, el texto ya no es más divertido, porque transmite también esto de que Apolonio, bueno, dice, me voy a acostar con Estelita, que es más joven, y la mujer dice, tiene que darse cuenta de esto, entenderlo, y en un momento golpea a su mujer también cuando ella se acuesta, digamos, con el farmacéutico, ¿no? Digamos, obviamente, me parece que
es un texto que hace 5 años se contaba y transmitía algo, y los paradigmas están cambiando constantemente y muy rápido. Entonces nosotros como narradores, como comunicadores, tenemos que ser conscientes de esto también, que lo que hace 5 años posiblemente divertía, ya al menos a mí no me divierte. Pero bueno, me parece que también es como el trabajo que tiene que hacer cada uno ahí en ese sentido, ¿no? No, tampoco soy dogmático, no creo. A ver, David, sí, te comparto, te escucho. No, pues dos cosas. No sé si puede interlocutar ahora o si... Pues ahora sí, 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 dale. Sí. Comparte. Sí, sí, dale. Este, con respecto a lo de los hombres aquí, pues sí, aquí nosotros somos machistas, o sea, es una... Pero algo que yo hago y digo siempre es que es una enfermedad social, es decir, nosotros no podemos aislarnos de eso porque es una enfermedad social y es obviamente es mucho más grave en este contexto colombiano. La única forma de no, yo soy machista y la única forma de no serlo es decir que estoy en otra sociedad paralela que no existe, porque es una enfermedad social. Nosotros tratamos de solucionarlo de alguna manera. Yo he tratado de solucionarlo de alguna manera. Por ejemplo, aquí no hay, hay festivales de mujeres, para mujeres, hay solo dos festivales. Y es irónico que uno de los festivales que es para mujeres, pues, o sea, yo estoy a cargo de él, del Festival de Mujeres que cuentan sus historias, que lleva ya pues desde hace unos 15 o 16 años, y yo trato cada año de que o sea, que sea otros procesos y que sea un proceso diferente y que sean las mujeres que cuentan las que lo lleven, o sea, las que lo hagan, pero es muy difícil, es muy complejo desde nuestra sociedad machista quitar esas cosas. Y yo trato de como, yo soy machista porque yo hago o incentivé un festival para mujeres, un encuentro, pero no solamente es eso, o sea, es cada una de las actitudes que nos hacen día a día tomarnos esa pastillita antimachismo. Es decir, yo todos los días me tengo que despertar sabiendo que soy machista en una sociedad machista, en un contexto además muy machista como es el colombiano, y todos los días me tengo que tomar esa pastillita antimachismo con las acciones y actitudes que hago con respecto a eso. Entonces, cuando yo llego pero bueno, la pregunta no iba por ahí y las cosas, o sea, obviamente pues no van por ahí, no sé realmente el contexto. Pues yo no he ido todavía, nunca he ido a Argentina ni a Chile, o sea, me faltan esos dos países por ir. Pero claro, la tradición de aquí, de lo pacífico, es una tradición que está recopilada desde casi una antropología teatral, literaria. Nosotros hace muchos años hacíamos un encuentro en Buenaventura, en la zona de Buenaventura, que se llamaba el Encuentro de Literatura Oral del Pacífico. La literatura oral es un uso, yo sé que no es correcto, como muchas cosas que a veces... Pero se hacía allí, lo hicimos durante 5 años, estamos hablando hace 20 años, más o menos, en 98, 95, lo hicimos del 93, 98 hasta el 99 fue el último que hicimos. Y allí pues se hacía una recopilación y los mismos editores, digamos, de los libros, pues hacían una recopilación literal de lo que eran las historias con todo ese componente. Entonces ahora nosotros tenemos un recopilado de esa época, ¿no? Y entonces al exponerlo, hemos encontrado obviamente esas quejas y entonces no, por un lado esto está defender, sí, o sea, sí que una posición, por favor, soy hombre, no soy machista, miren que hago muchas cosas, pero por otro lado está, bueno, es que esto fue una recopilación que hicimos en el 95 y aquí está escrito así por un recopilador, por un pescador de un pueblo que venía, o sea, a veces nosotros era más difícil traer a los pescadores de los pueblos donde contaba que de España o de Japón traíamos gente también. Era más fácil que traerlos y ellos hacían ese trabajo de recopilación. O sea, nosotros hacíamos el trabajo de recopilación, perdón, pero ellos lo habían hecho durante toda su vida. Es decir, ellos tenían todo el bagaje y toda la responsabilidad de traspasar esos cuentos de generación en generación. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde puede llegar esa defensa de esa tradición? Sí, yo creo que, claro, hay algo importante que dijiste que me parece interesante, que hay que ver los contextos también, ¿no? Entonces me parece también ahí. Y también hay que diferenciar, yo también quiero diferenciar acá, el narrador popular, el narrador social, por ejemplo, que puede
tomar, digamos, el narrador social o el narrador popular que va a contar a una escuela, que va a contar, digamos, a un hospital o que va a contar a un asilo, y que obviamente, digamos, un narrador popular, un cuentero, espontáneo, que ahí sí estoy de acuerdo con lo que vos decís ahí con el tema de la tradición oral también, ¿no? Que es respetar también. Yo lo que estoy, digamos, cuestionando, sobre todo en el sector de libros para niñas y para niños, son fundamentalmente que nos repensemos los narradores que nos subimos a un escenario, ¿sí? Que somos comunicadores también, ¿sí? Los otros también son comunicadores, pero digamos, quiero separar la tradición oral y el cuentero popular del narrador, que llamaría en forma escénica. Ahí va. Esa sería como mi diferenciación. ¿Algo quieran compartir? Claudio, ¿Sí? por acá Ángela, buenas tardes a todos, saludos desde Colombia. Claudio, felicitaciones por esta intervención, muchísimas gracias por ilustrarnos cada día más. La pregunta mía es la siguiente. Según un artículo actual de la Real Academia Española, el lenguaje inclusivo realmente no debería de existir ni de... Se te cerró el micrófono, Ángela, activa el micrófono. Ok, ya. Ahí está. Entonces, ellos nos dicen a nosotros que ellos dicen en su artículo que el lenguaje inclusivo no existe y no debería existir en la literatura actual. Hay niños, hay niñas, hay hombres y hay mujeres. Entonces, perdón, partiendo de este hecho, como narradora oral escénica, como cuentacuentos, como persona que quiere fomentar la escritura, la lectura y el buen hábito en lectores, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, es mi deber y mi obligación enseñar también y promover el buen habla, ¿sí? No sé si me voy a entender con esto. O sea, si como narradora oral yo voy diciéndole, voy diciendo todes, bueno, y toda esta parte del lenguaje inclusivo, estaría incurriendo en el hecho de que estoy mal informando, ya esa es mi pregunta. O sea, como narradores oral, ¿cuál debería de ser nuestra posición? O mejor, ese tema lo dejamos quietico y vamos con nuestros principios y nuestra forma de narrar sin lastimar a nadie. Yo creo que Es una inquietud que tengo. Yo creo que para mí, mira, no tengo una respuesta, para mí me parece que es lo que cada uno considere lo adecuado y lo correcto, me parece eso, que cada narrador utilice de acuerdo a su criterio. Yo particularmente no lo utilizo porque siento esto, que la lengua es algo que se impone también desde una sociedad y con un tiempo. Entonces, me parece eso simplemente. También como, ojo, que también como narrador oral, esto también por ahí te responde tu pregunta. A ver, cuando dije al principio que no me importa el sexo ni la edad de la persona que escribió el texto, tampoco pretendo dejar algún mensaje o esclarecer nada, no nada que se le parezca. Cuento en principio porque me gusta, porque es lo único que sé hacer, porque no podría hacer otra cosa, y cuento para promover, digamos, la belleza, ¿sí? Eso fundamentalmente es el criterio que tengo, ¿no? En el momento de elegir para contar. Raúl Cuevas, date el audio. Gracias, Claudio. Nada, Ángela. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer muchísimo el que esté también en este foro, este espacio para debatir un tema que nos estamos planteando mucho en algunos países. Y qué interesante, ¿no? Ver esto del intercambio, de lo que son los puntos de vista, las opiniones, las construcciones que se van haciendo en cada cultura. Yo solo quería compartirles que a mí me incomodó algunos conceptos, algo personal, comparto, por ejemplo, haber escuchado la conferencia de inauguración del Congreso de Literatura que hubo en la ciudad de Córdoba pasado, escuchar a María Teresa Andrueto, donde se paró desde cierta postura y, bueno, algunos conceptos a mí todavía me cuestan acomodar, básicamente los que manejamos el lenguaje, ¿no? Pero bueno, me quedé pensando en algo que dijo ella ahí, de que el lenguaje es una construcción, lo armamos entre todos, sufre modificaciones, aunque soy de los medio tradicionales que me parece, bueno, no sé, es lo que yo opino, que si usamos la palabra la tenemos que usar con propiedad, y siempre me esfuerzo por hacer eso, pero bueno, les tengo que decir que me sirvió eso por un lado, y por otro,
Qué interesante esto último que se comentó, porque en lo personal, de nuevo, debato y comento en muchos espacios este asunto que se habló sobre el final, y me voy dando cuenta como muchos, por ejemplo, en donde vivimos nosotros, dejamos de contar algunos cuentos. A mí me pasa que hace 10 años, 5 años, yo contaba un cuento que era un hitazo, que era, pero humor asegurado y era descollante, que era Rancho con Sol. Y hace un año y medio, dejé de contarlo o pienso si lo voy a contar, estoy ahí todavía dirimiéndome. O nos pasó una oportunidad en un taller que estábamos preparando una contada y había alguien que había preparado el cuento Visión de Reojo de Luisa Valenzuela, dio un encuentro al otro, todo el grupo dijo no, ese cuento porque había surgido una noticia que tenía que ver con este tema que hoy nos convoca, entonces es como que estamos así pendientes de este asunto. Entonces me parece que está bueno pensarlo, repensarlo, intercambiar, por eso agradezco mucho este espacio también, Claudio. Sí, algo que dijo Raúl me parece importantísimo, no ser dogmático y no dar, digamos, ni blancos ni negros, ¿no? Entonces también depende del contexto, depende de los espacios. Sí hay cosas que tienen que ver, digamos, con la ideología del lugar que uno se planta, eso sí. El otro día en el postítulo hubo un tema también con un ejercicio que mandó Miguel Fo, una ejercitación que hablaba de un torturador que usaba la picana. Entonces, una de las alumnas se sintió muy mal y planteó este ejercicio que no le gustaba que esté, y obviamente que hay cosas que no se discuten ya. Yo automáticamente llamé para que bajen el ejercicio, digamos, y no es que estaba haciendo censura, digamos, tiene que ver con el lugar también del cual uno se para a mirar la vida, digamos. Yo estoy encantado que el postítulo se dé en el Instituto Universitario Rodolfo Walsh. Entonces es una contradicción que el Instituto Rodolfo Walsh tenga un ejercicio que hable de eso. Entonces, digamos, tiene que ver, me parece, con los anteojos que uno se pone para mirar, digamos, y transitar este camino. ¿Sí? Y son decisiones. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta? No sé si hay alguien antes. No, dale. Hola Claudio, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en realidad compartir lo que estás diciendo y también sumarme a esto de que cuando uno elige un texto, elige en algún punto, tiene una postura política frente a ese texto y se para y se planta frente a ese texto y de por qué lo cuenta. Ahora, también me parece, Claudio, y esto quiero ver cuál es tu visión, uno también dentro de ese bagaje de texto que tiene para narrar, para contar, que gusta y demás, están textos literarios clásicos que son también sexistas, machistas y demás, y hay textos, como decís vos, que son terriblemente fuertes y duros, pero quizás a veces no está bueno contextualizar y decir por qué lo elegimos, desde dónde lo elegimos, y quizás porque si no, no podríamos compartir un montón de textos que hay que son buenos literariamente hablando. Sí, también me parece que en algún sentido, yo hago mucho también, pensando en lo que me decís, Julia, por ejemplo, hay textos, por ejemplo, que uno al hablar de esto, también puede estar hablando del opuesto, ¿no? Digamos, doy otro ejemplo, pasando a otro tema, cuentos que hablan de la muerte, en realidad estoy hablando de la vida, en realidad, ¿no? Entonces también me parece que sí, que tampoco podemos cegarnos a esto también, ¿no? Comparto también esto que plantea Julia. Sí. Porque para cerrar, discúlpame, Raúl, una cosita nada más que le quería decir. Por ejemplo, en el caso de, yo soy argentina, pero vivo en Chile, y hay un tema que, por ejemplo, acá todavía cuesta mucho abordar y que cuesta mucho llevar a las aulas y demás, que es cuentos de desaparecidos, de torturas, la memoria y demás. Cuesta mucho hablar de esos temas. Entonces, a veces uno se pregunta cómo abordar, y a veces hay textos que son durísimos, pero que a veces estaría bueno poder contextualizarlo y decir desde dónde lo estamos hablando para poder abordarlos. Claro, exactamente. Claudio. Sí, exactamente. Y también, ni que hablar, si uno va a contar después, Julia, a una escuela, digamos, ella es otra charla, digamos, donde ella uno tiene que tener otro paraguas, digamos, pararse bajo otro paraguas también, digamos.
Pero sí, me parece también que esos temas, también muchos de los temas, digamos, me parece que tienen un tema ético y estético. Ahí vamos, ese sería como un resumen también. Sí, Carmina, date el audio, por favor, ahí está. No se te escucha, Carmina. Tenés el audio activado, pero no se te escucha. Debe tener algo bajo. No, no sale la voz, Carmina. No se escucha nada. ¿Alguna pregunta más para ir cerrando? ¿Alguna reflexión que quieran compartir también? Voy pasando las pantallas. ¿Raúl? Sí, Raúl, date el audio. No, me parece que está bueno quedarnos con algo que escribió recién también Alejandra Jiménez, ¿no? Que también contar puede ser a modo de denuncia. Entonces hay que ver cómo instrumentamos o qué ejercicio hay después de usar el texto, o qué es lo que despierta en el otro. Y como siempre charlamos, por ejemplo, Claudio, nosotros, de última también es literatura, pero también tenemos entonces que saber usarla o ver cómo la vamos a usar. Siempre, hasta ahora llego a esa conclusión cuando debato de este tema, es un tema muy interesante y me parece que es un tema que no hay que tomarlo así a la ligera, más por el contexto, por el momento, por la época. Entonces, de última está mejor hablar desde un cuento de cierto asunto que callarlo, decir no lo cuento. O sea, ahí es donde está siempre el conflicto interno que creo que tenemos, ¿no? Bien, buenísimo. Bien, Raúl. ¿Algo más que quieran compartir? Si no, cerramos porque ya está el otro Zoom empezando, el otro Zoom de teatro. Está la actividad con Esteban González. Contarles que a las 20, en este Zoom a las 20, va a estar Alejandra Oliver Bulle y Eduardo Chávez, en el primer fogón. Y a las 21:30, desde el Zoom de teatro, va a estar la función. Gracias por haber compartido. Gracias a vos, Claudio, un placer, como Gracias. siempre. Un abrazo. Perdón. Adiós. A Gracias, todos, compañeros. Claudio. Gracias. Gracias, Claudio. Raúl. Excelente. Claudio. Gracias. Hermoso, Claudio, gracias. Bien. Un montón. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.